Prince of the Line. Exitosos de 1 a 100. De soñadores a exitosos como José. Quiero relatarte una preciosa historia para que tú puedas incentivar y que mires que las personas exitosas no son aquellas que tienen cantidades de dinero. Había una vez un hombre que se levantaba todos los días por la mañana. Iba con la visión de hacer un buen trabajo, de generar ingresos y de poder mantener a su esposa y a sus hijos. Este hombre, con lo poco que iba ahorrando, fue comprando terrenos porque vivía en una área rural y hizo su casita. La esposa era una buena ama de casa, había sembrado unos árboles frutales en la parte posterior de lo que era la casa. En unas partes de los terrenos habían regalado lo que eran unos arbolitos, ellos lo fueron sembrando porque eran de su comodidad y también eran muy útiles. En una época donde había golpeado una pandemia muy fuerte sobre gripa, este varón perdió el trabajo. Al pasar del tiempo, ya los recursos que él había ahorrado se estaba agotando y la esposa le exigía de por favor pudiera ver cómo podía hacer para poder llevar sustento a la casa. El hombre cada día se levantaba por la mañana, salía al pueblo, salía a la ciudad a buscar trabajo, pero era difícil porque más bien estaban haciendo recortes de personal. Y quiero comentarte que en las peores situaciones es donde los verdaderos líderes surgen. Son personas exitosas. Este hombre un día, frustrado, para que sus hijos no lo vieran y su esposa tampoco, se fue a caminar al huerto. Anduvo por todos los previos, lugares verdes, con animalitos y de todo tipo de clase de pájaro. Cuando venía en el camino, se le vino a la mente el huerto de El Edén y se acordó que ahí arriba había uno que le llaman el Eterno. Levantó las manos al cielo y dijo: Señor, discúlpame porque en serio, yo nunca te he buscado. Si hemos ido a reuniones, ya sea a misa o a culto, han sido pocas veces. Pero en este tiempo de crisis, de dificultad, yo te pido y te ruego que me ayudes para que tú seas glorificado. Háblame. Y luego recordó a un varón predicador que había dicho que Dios le hablaba a la gente a través de la palabra de Dios. Fue a su habitación, abrió una gaveta, desempolvó una Biblia y abrió la Biblia. Como todo hombre que nunca ha leído, comienza desde el principio. Y comenzó a leer acerca de la historia de la creación hasta llegar a José. Algo que le llamó la atención a este varón es que José empezó con problemas desde la familia. Y le recordó mucho la familia que él tenía, problemática, con dificultades y de todo tipo de situaciones que vivieron. Luego este varón fue llevado a un pozo. Recordando también que estaba en su desesperación, en un momento crítico donde miraba que cada vez más se hundía en su problemática. Luego miró que José estaba en la casa de un hombre y era esclavo, pero todo lo que hacía prosperaba. Y luego miró que estaba en la casa del carcelero, por ejemplo en la cárcel, y todo lo que hacía prosperaba. Este hombre le llamó la atención que como un hombre en medio de su adversidad hacía que prosperaran las cosas. En medio de su situación, en medio de su problemática, hacía que todo prosperara. Salió hacia afuera, miró hacia el cielo, respiró profundamente y dijo: voy a meditar esta palabra. La esposa le llevó un café, se sienta en su corredor y comienza a ver todo el paisaje recordándole el jardín del Edén. También su situación le hacía recordar los problemas que pasó José, pero hay algo que él no pasó desapercibido, dijo. La palabra del Señor dice que fuimos hechos a su imagen
conforme a su semejanza. Y el Señor me dio una mente que puedo utilizar. Y desde ese momento nace y surge el éxito en ese hombre, porque empezó a soñar y dijo, yo voy a poder sacar a mi familia adelante, aunque no tenga un trabajo, pero los recursos, Dios me los dará. A lo lejos, allá, miró el árbol más grande y dijo, seré como ese árbol. En medio de estos árboles enanos, seré el más grande de todos. Cuando de repente se le vino algo a la mente y dijo, estamos en una gran problemática donde todo el mundo tiene gripa y miro un árbol de eucalipto, mentol. El hombre rápidamente agarró un lazo, se fue corriendo, se subió al árbol y de toda hoja cortó en variedad para poder adquirirlas y llevarlas a casa. Cuando venía por el camino se recordó que en el almuerzo había tomado una limonada y se fue al huerto que la esposa había sembrado y miró los árboles repletos de limones. Empezó a cortar todos aquellos que estaban maduros, fue a traer canastas y las llenó. También recordó que cuando iba de camino hacia el huerto había pasado una travesía donde le había picado una abeja y había visto lo que era una colmena. Y dijo, por la noche iré a sacarla. Le dijo a la esposa que iba a sacarla por mientras ella listaba unos botecitos que le habían dado en la fábrica para cualquier uso. Nadie los quería y él los utilizó y los llevó a la casa. Entonces el hombre venía con abundante miel, la coló y llenó los botecitos. Y cuando el hombre salió el día siguiente por la mañana, gritaba por los mercados para todos aquellos que tienen problema de salud más peor por la gripe, aquí le tengo lo necesario. Le tengo eucalipto, limón y miel. La clave para poder sanarse de su enfermedad. Y las personas al verse atribuladas por esta enfermedad, gripe y tos, inmediatamente acudieron y le compraron todo. Con ese dinero no solamente compró, sino que también pudo invertir. Compró todo lo necesario, pagó sus deudas y pudo también pagar algunas cosas que necesitaban en casa. Pero lo más importante de todo es que el hombre sobró para poder invertir. Y el hombre dijo, voy a invertirlo. Y comenzó el hombre a hacer más plantaciones y a hacer mucho más grande aquel huerto que la esposa tenía. Y como los previos del varón eran grandes cuando los había invertido, cuando pudo, entonces él empezó a hacer jarabe para la gripa. Empezó a vender cosas naturales. Los recursos estaban ahí, pero muchas veces por nuestra problemática no los podemos ver. A veces se nos abren las puertas de bendición, pero nosotros no las podemos ver a causa de nuestra ceguera. Y podemos ver que el hombre de campo tuvo una gran oportunidad. Tú dirás, pero eso se gana poco, eso no es una solución. Un hombre exitoso hace uso de todos los recursos que tiene a su alrededor. Se sienta, medita y empieza a planificar lo que va a hacer. Y una vez que lo planifica, lo pone en ejecución. Porque no solamente somos soñadores, sino exitosos. Y empezamos de 1 hasta 100. Espero que esto te ayude para reflexionar. No sé por lo que estés pasando, posiblemente estés en una situación similar a la de este hombre. Pero quiero que te calmes, hables con el Eterno, vayas a la Escritura, medita lo que José vivió y luego se te abrirán los ojos y verás que tienes los recursos, tienes lo necesario para ser exitoso.